empezando a ponerse más duro la cosa, pero quizás más frío. Sí, deja, ya córtalo. Porque le pusieron un rato, ¿no es cierto? Sí. Ya Sí, entro. claro. Sí, que lo de costumbre sin problema. Pregunta de Electro si la van a transmitir. Sí. Claro que esto no va a tener ninguna importancia porque están transmitiendo el asunto de caballos en este momento. Así que en eso están dadas Puesta la ficha. las puestas las fichas. Se va a asegurar. Que nos dice. Eso lo manejáis tú. No, los jueces. Ah, sí, los ha insultado toda la vida. Insultado, bueno. Es un injuriador Profesional. como es ignorante, como parece de la Vega esto. Yo le pregunté al señor Dan ayer, señoría, antes de ayer, el ministro Dan, como ministro de Corte de Apelaciones, revocó una resolución de garantía en la querella de esta causa que no tenía por interpuesta la querella. Entonces la Corte la tuvo por interpuesta. Yo considero que era una cuestión formal que No, no hicieron. pero eso opera solamente para los jueces de juicio oral nomás, Sí, sí. de una tramitación incidental. Sí, sí, sí. Te falta poner el celular ahí.
Buenos días. Se va a dar inicio entonces a la audiencia pública para conocer del recurso de apelación que ha sido deducido por la defensa del diputado señor Gustavo Asbun en causa sobre desafuero. Se comunica a los señores abogados que ha sido designada ministra de Fe, a la señora relatora de Pleno, y por lo tanto empieza el señor abogado con su alegato por el tiempo señalado. Tiene la palabra. Muchas gracias. Excelentísimas señorías, muy buenos días. Alegamos en representación del apelante, el honorable diputado don Gustavo Asbun, solicitando a su señoría excelentísima, si así lo tiene a bien, se sirva revocar la resolución en alzada dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por las razones que pasamos a expresar. Excelentísimos señores, nuestra intervención tiene tres partes. La primera dice relación con el aspecto procesal que a su vez hicimos ver ante el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en relación con una eventual falta de legitimación activa de don Félix Avilés, quien comparece a este efecto como querellante en la causa por los antecedentes que pondré y detallaré. En segundo término, las cuestiones que dicen relación con el análisis de mérito de los antecedentes traídos al debate de la audiencia de desafuero y a este procedimiento especial al efecto de poder hacer incluso ese estudio somero, como ha dicho su señoría excelentísima, respecto de la adecuación de las conductas que son materia de ese dictamen. Y bien, por último, los capítulos del agravio cuyo remedio solicitamos al excelentísimo Tribunal Pleno. Excelentísimos señores, la sentencia en alzada, en votaciones divididas en los dos primeros capítulos que dice relación con la cuestión previa de legitimación activa y respecto del asunto de fondo, ha dicho en primer término que es posible formar causa contra el honorable diputado señor Asbun como supuesto autor del delito de injurias y de calumnias en perjuicio de don Rodrigo Avilés por hechos ocurridos en el mes de mayo del año próximo pasado en la ciudad de Valparaíso a propósito de una marcha pública de organizaciones ciudadanas convocadas para protestar contra hechos diversos, como serían algunos la corrupción pública, cuestiones vinculadas a otras políticas públicas de educación, etcétera. Como sus señorías excelentísimas también lo conocen y es materia del recurso y es materia a su vez del procedimiento, en esa ocasión el joven Rodrigo Avilés participaba junto a otros en esa manifestación pública, democrática como hemos dicho, lícita y legítima también por cierto, y en unas circunstancias que están siendo investigadas en otra instancia, por otras vías, también por la justicia criminal y administrativa de Carabineros, sufrió respecto de su integridad física el golpe directo de un chorro de agua lanzado desde un carro de Carabineros. Eso dio origen específicamente que el joven resultara lesionado gravemente y también que se iniciara un proceso luego de recuperación en el que felizmente hace ya 3 meses y desde el mes de agosto del año pasado se encuentra de alta y felizmente en muy buenas condiciones. Pues bien, excelentísimas señorías, desde esas circunstancias y a propósito de opiniones que el honorable diputado Asbun expresó en distintos medios de prensa, tanto orales, esto es en entrevistas radiales que constan en el proceso de desafuero, como otras que fueron recogidas por medios escritos, la querella presentada por don Félix Avilés, padre del joven Rodríguez Avilés, solicita en primer lugar al Tribunal de Garantía y luego a la Corte que determinadas expresiones, como he dicho, sean consideradas constitutivas de injurias y de calumnias. Pues bien, voy entonces por el primer asunto que nos convoca. ¿Por qué estimamos nosotros, excelentísimas señorías, que en ese contexto y en las conductas que pasaré a detallar no es posible autorizar, al menos desde el punto de vista procedimental, la autorización para formar causa? En primer lugar, excelentísimas señorías, porque durante toda la tramitación de este procedimiento previo han quedado establecidos al menos 4 hechos irredarguibles. El primero es que quien comparece requiriendo la acción de la justicia en una acción de carácter penal privado, esto es, de aquellas que solo le corresponde al ofendido, conforme a las reglas que regulan este procedimiento especial, los artículos 400 y siguientes del Código Procesal Penal, es don Félix Avilés, esto es el padre de don Rodrigo Avilés. Pues bien, la persona que relata los hechos, en alguno de los pasajes de la querella, como su señoría excelentísima también tendrá oportunidad de conocerlo en el análisis y lo relataré también,
relata hechos que le parecen y percibe como ofensivos o desdorosos tanto respecto de él como su padre, lo que es natural y lícitamente comprensible, cuanto respecto de otros que habrían afectado en el honor y en la honra como cualidad subjetiva de la persona física a su hijo, en ese momento afectado por estos temas de salud y problemas de salud a consecuencia del chorro de agua al que me he referido, y que los califica a su vez de injurias y de calumnias. Pues bien, a nuestro entender, quien presenta la querella no es el legitimado activo porque no es la persona a su vez legítimamente por ley señalada para iniciar el movimiento del procedimiento jurisdiccional, y además porque no relata hechos en los cuales él se atribuye el carácter de ofendido ni acciona por sí la querella. Lo segundo que está establecido, excelentísima señoría, durante la tramitación es que a la época de interposición de la querella y hasta hace solo pocos días, el joven afectado, esto es don Rodrigo Avilés, es una persona mayor de edad, inclusive a la época de los hechos, e incluso a la alta médica del 23 de agosto de este año, y estaba en condiciones de salud suficientes para haber presentado su propia querella, inclusive antes de la audiencia de desafuero, cuestión que no ocurrió y a la fecha de hoy tampoco. Y los escritos de hacerse parte con esta fecha y o ratificar las actuaciones de su padre, a nuestro modesto entender, excelentísimas señorías, no subsanan la cuestión procesal previa, que es la falta de habilitación exigida a texto expreso, literal y perentoriamente por la letra F del artículo 113 del Código Procesal Penal, que en esta materia exige, cuando se trata de personas que no quieren, no pueden firmar o se entiende que están impedidas, dos cuestiones. Primero, acreditar fehacientemente en el expediente respectivo, antes de dar inicio a la tramitación, la situación de encontrarse impedido y que esa el tribunal tenga noticia. Y la segunda, o bien que en aquellos otros casos se establezca que lo hace a pedido o a ruego de la persona que no quiere firmar. Eso es lo que dice expresamente la letra F del artículo 113 del Código Procesal Penal, que debe ser examinada como uno de los requisitos formales de admisibilidad perentorios de este tipo de acciones, puesto que de lo contrario no pueden prosperar. No se trata de una acción penal pública ni de previo requerimiento particular. Es entonces irredarguible la redacción literal de la norma e insustituible esa situación que hasta el día de hoy no ocurre. Pues bien, excelentísimas señorías, al día 18 de noviembre de 2015, día de la audiencia de desafuero ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, tal cuestión no se había salvado, ni siquiera se había presentado, téngase presente que se ha pretendido ingresar 2 días atrás, tanto en el Tribunal de Garantía como en esta tramitación, para ratificar lo obrado por quien no es personalmente ofendido por el delito. Esa decisión, su señoría, fue adoptada en votación dividida de al menos 10 votos, 15 contra 12, en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y particularmente teniendo en cuenta que a nuestro entender el agravio en el aspecto procesal viene dado por el fundamento que la sentencia señala cuando señala que a la fecha de las presentaciones, esto es también respecto de los hechos establecidos en la tramitación, 2 y 15 de julio del año 2015, el hijo del señor querellante, esto es don Rodrigo, se encontraba internado en la UCI del Hospital Clínico de la Universidad Católica, de manera que no cabe concluir sino que se hallaba en situación de ejercer los derechos que la ley procesal le reconoce en esa época. Sin embargo, la querella fue admitida con posterioridad, su revisión de admisibilidad es posterior, la convocatoria al Pleno es posterior, y bajo ese punto de vista entonces, ilustrísimas señorías, entendiendo que nos encontramos ante un procedimiento de acción penal privada, la Ilustrísima Corte, a nuestro modesto entender, no ha podido liberar a la parte querellante de una carga procesal perentoria, de un requisito de procesabilidad y admisibilidad que no puede ser ratificado a posteriori, sino que debe existir en forma previa al momento de darle curso. Entonces, la excelentísima Corte, a nuestro entender, sus señorías, debiera poner atención en el sentido de que la Ilustrísima Corte ha construido un argumento con elementos extrínsecos al debate, como se decía tradicionalmente también en el mundo foral de los abogados, con elementos fuera del expediente, esto es, sustituyendo la actividad probatoria de las partes con un conocimiento personal del tribunal, sin recurrir siquiera tampoco a las máximas de experiencia o lo que se pudiera entender como público y notorio, que no lo es para un requisito tan estricto como este, y por tanto debe interpretarse, como señala el inciso segundo del artículo 5 del Código Procesal Penal, restrictivamente, a fin de precisamente poder producir igualdad entre ambos intervinientes. Introduzco este elemento
Excelentísimas señorías, y pido autorización para pasar a la segunda parte de nuestro reclamo. ¿Por qué el elemento de la igualdad? Porque el razonamiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago lo que hace es precisamente por el intento de igualar a un parlamentario aforado con una persona natural, ciudadano, supuestamente en situación de desventaja ante los tribunales y hacer el ejercicio democrático de juzgamiento, desproveerlo de la protección constitucional del fuero, que ante todo no está instituida en razón de la persona del parlamentario, sino que de su electorado, y por eso el análisis ha de ser sumamente estricto a fin de evitar alterar las mayorías parlamentarias o trastocar la voluntad popular. Lo que hace es precisamente ir más allá incluso de lo que sus excelentísimas señorías han dicho en reiteradas ocasiones y el excelentísimo tribunal en reiteradas sentencias que se citan en el texto expreso de nuestra apelación, en el sentido de que el procedimiento de desafuero es previo, es acotado, tiene un objetivo, tiene un sentido, sin que ello pueda significar hacer intromisión en las facultades privativas de los tribunales del fondo, hacer valoraciones de mérito o bien generar derechos para las partes que la ley no concede. Bajo ese punto de vista, en verdad, bajo ese ejercicio de igualación, lo que termina siendo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago es tratar desigualitariamente en perjuicio de los derechos e interpretando extensivamente el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Penal, la liberación de la carga procesal de la acreditación del impedimento al querellante que no es el ofendido, entonces permitió que se iniciara un proceso viciado de un vicio absoluto de nulidad desde el inicio que le cabe a su señoría excelentísima corregir. En el fondo, ¿por qué nosotros estimamos que no se ha hecho una corrección de mérito como corresponde? Excelentísimas señorías, la querella en distintos pasajes, que es el elemento sobre el cual ha de construirse el mérito del tribunal, según lo han dicho reiteradas sentencias de su señoría excelentísima, son los hechos respecto de los cuales hay que hacer la congruencia. ¿Y por qué? Porque conforme a los artículos 402, 3 y siguientes del Código Procesal Penal, en materia de acción penal privada no existe formalización porque no hay intervención del Ministerio Público. En consecuencia, la congruencia con los hechos para todos los efectos procesales debe hacerla la querella. La querella debe autosatisfacerse, debe ser clara, precisa, completa y más aún está medida con el estándar de acusación. Si la querella no cumple con los requisitos y el estándar de la acusación, como hemos señalado también en nuestra apelación, esto es, los artículos 258, 59 y siguientes del Código Procesal Penal, que su señoría excelentísima conoce mejor que este humilde abogado, lo cierto es que evidentemente entonces no puede prosperar. ¿Y por qué no puede prosperar? Porque además debe señalar los medios probatorios de los cuales pretendería valerse eventualmente en la instancia sin poder modificarlos. ¿Cuál es el punto? Que los hechos que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago termina estableciendo como constitutivos de injuria y de calumnia son los siguientes. En primer lugar, lo que hace es extraer partes, extractos, a su vez de los extractos aportados por la querellante, que no es la legitimada, y partes de algunas transcripciones de entrevistas radiofónicas para construir un tercer texto, un tercio, y calificarlo como injurias en un caso y como calumnias en otro, yendo incluso más allá de lo que hizo el propio querellante eventual en su acción. Nuevamente entonces subsidiando, excediendo los límites de la valoración somera de los hechos. Primera situación, califica como injurias porque dice que se pretende mermar la posición en sociedad del joven Rodrigo Avilés por haber dicho que él había participado en marchas de carácter ciudadano dentro de un contexto de crítica política a las políticas públicas del gobierno en relación con la protección de los carabineros, en lo que él denomina, me refiero al honorable diputado Asbun, la represión hacia los carabineros por a su vez reprimir las manifestaciones públicas, en una línea de trabajo que puede ser incluso irritante para quizá muchos de nosotros en relación con su manifestación, su manera de enfrentarse a las políticas de seguridad pública o su crítica política. Y criticando entonces las políticas del gobierno por él entenderlas laxas con carabineros y no protegerlos, refiere que el joven Avilés participa entonces en estas marchas, participa en saqueos como encapuchado y en definitiva a eso la Corte entiende que puede ser constitutivo al menos de una injuria porque sería una expresión proferida como de ordinario, dice la Corte, éstas llevan encerrado la intención de injuriar. Primer elemento entonces, la Ilustrísima Corte va más allá al construir el elemento subjetivo cuando esta misma excelentísima Corte ha dicho que eso no es materia del desafuero.
Pero es más, no solo establece el elemento subjetivo, califica el tipo penal y lo integra, faltó solo dictar la pena. ¿Qué libertad entonces le queda al tribunal de la instancia si esta cuestión debiera ser conocida en un juicio oral contradictorio, por muy simplificado que resulte? Y de otro punto de vista, respecto de la calumnia se nota más aún, puesto que hace una transformación dinámica, casi como en los procedimientos de extradiciones, pero yendo incluso mucho más allá, calificando hechos y diciendo que donde se lee tal cosa, donde se lee encapuchado, donde se lee saqueo, donde todos oyen aquello y donde incluso el representante del querellante dice en audiencia que en primer lugar el honorable diputado Asbun nunca refirió personal e individualmente a don Rodrigo Avilés como sujeto de su ataque verbal, nunca. Y segundo, reconoce en el estrado y está grabado en la pista de audio que probablemente actuó en error, esto es, carente por tanto de malicia. Entonces la Corte aún así construye un delito de voluntad intensificada como es la calumnia, diciendo que donde dice intervención, léase autoría del 15.1, donde dice saqueo, léase entonces la imputación de robo, y donde dice entonces que él no ha participado, y le hace incluso el análisis y la negación anticipada de la eventual exceptio veritatis si ella, comillas, hubiera de prosperar en un proceso respectivo. Entonces, como vemos, excelentísimos señores, la Ilustrísima Corte lo que hace es contravenir sucesivos fallos de su Señoría Excelentísima, incluso en el mérito, en la razonabilidad y la extensión del desafuero. Termino diciendo esto porque su Señoría Excelentísima ha dicho en reiterados fallos que también citamos en nuestra apelación y que huelga en este caso reiterar, lo siguiente, que al menos en esta materia el tribunal debe hacer un examen somero, es cierto, de tipicidad, pero somero no significa de alguna u otra forma ir más allá de esas facultades, ni tampoco significa, bajo ese punto de vista, crear una situación distinta a aquella que las partes han planteado en el estrado. Y por último, excelentísimos señores, en ese caso en particular, lo que hace la Ilustrísima Corte no es sino, a nuestro entender, fallar un juicio contradictorio sin que este juicio se haya realizado, valorar los antecedentes probatorios sin que haya mediado contradicción y prácticamente dictar una sentencia, calificando hechos que directamente el diputado Asbun jamás ha atribuido expresa determinadamente, ni siquiera de manera velada, ni tampoco elíptica, a la persona de don Rodrigo Avilés. Termino diciendo, excelentísimas señorías, que además, dentro de los elementos extrínsecos a este debate, nuestros apreciados colegas también querellantes, si los entendemos, han dicho que en una y otra oportunidad en la que han podido, que el objetivo también de esta acción no es solo obtener del diputado Asbun eventualmente el reconocimiento de que se ha equivocado. Pues bien, responsablemente digo en el estrado que es cierto lo que ha dicho incluso nuestro apreciado colega querellante. Efectivamente ha habido tanto un error de apreciación de la Corte como un error de apreciación en la conducta del señor Asbun. Si eso, como él mismo ha dicho, ha sentido o ha generado algún sentimiento de desdoro en su familia o en su entorno, también ha estado dispuesto a decirlo. Pero eso no significa que deba asumir la autoría de una calumnia que no ha cometido. Y si el objetivo es ejemplificar a mi representado, reconducirlo al objeto de que la protesta social no sea criminalizada a su vez por quien goza del fuero, pues bien, estas acciones iniciadas y conducidas a nuestro modesto entender, en primer lugar, con estas cuestiones de admisibilidad, que son irredarguibles y que son insuperables, y por otro lado, yendo más allá de lo que puede ser entendible en el análisis de mérito, a nuestro entender constituyen un agravio, puesto que se ha producido al menos un exceso notorio al calificar los hechos como una calumnia. Entonces, su Señoría Excelentísima, concluyo pidiendo que, en primer lugar, no se haga lugar a la petición de desafuero formulada de contrario por las razones procedimentales que he señalado, y si ese no fuere su parecer, al hacer el análisis de fondo, distinga claramente los hechos que se han intentado calificar como injurias de aquellos que se han intentado calificar como calumnias. Y en lo posible comparta la visión de esta parte en el sentido de que, al menos respecto del segundo, la actuación ha sido claramente excesiva y no puede prosperar, porque de ser así, solo piénsese en qué libertad de actuación pudiera tener el Tribunal del Fondo al tener que valorar nuevamente los hechos y las pruebas, si el Tribunal Superior, en ese caso la Ilustrísima Corte de Apelaciones, ya ha hecho el encuadre típico incluso mucho más somero que aquel que la propia jurisprudencia de este alto tribunal ha señalado. Bajo ese punto de vista se alteran entonces todas las reglas del procedimiento adversarial y eso es nulo. Y en respecto de las injurias, queda en evidencia, excelentísimas señorías, que el tribunal tampoco puede simplemente decir,
por entender que hay injurias per se, que en ese caso, liberando de cualquier análisis, incluso de mérito somero, la posibilidad de entender de que por el solo hecho de referirse a la política gubernamental, las circunstancias colaterales de ese acto, sin referir al señor Rodrigo Avilés, deben entenderse una injuria, puesto que de ordinario, como dice la Corte, todas esas expresiones deben entenderse de dolorosas, desencamina y además ignora lo que su señoría excelentísima ha dicho en reiterados fallos, en el sentido de que no existen las injurias per se. Y a su vez, lo que resulta más curioso es que el mismo fallo cita, por ejemplo, la doctrina de los profesores Matus, Politov y Ramírez, que precisamente recogida por su señoría excelentísima en reiterados fallos, le ha negado la posibilidad de existir a las injurias objetivamente acreditables o construibles en ese contexto, simplemente dando por sentado de que por decir algo, ese algo tiene un carácter ofensivo. La crítica política es acerba, es ácida, estaba dirigida respecto del gobierno de otras autoridades políticas, no de don Rodrigo. Bajo ese punto de vista, entonces, y si el objeto de protección es otro, no se ve cómo los hechos pudieran haber afectado el bien jurídico protegido, que es el honor o la honra de una persona natural determinada, mermar su vida en sociedad o ponerla en riesgo. Bajo ese punto de vista, ninguna de esas expresiones ha sido dirigida tampoco con esa subjetividad que el fallo da por sentada. Por esas razones, excelentísimas señorías, sin perjuicio de lo que hemos además expuesto en nuestros recursos escritos durante la tramitación, solicitamos acoger nuestro recurso. Muchas gracias, señor abogado. ¿Puede hacer su alegato, señor abogado? Con la venia de sus excelentísimas señorías, vengo en representar a la parte solicitante en esta petición de desafuero, Eduardo Villagrán, abogado, y en particular en la apelación que ha interpuesto la parte que representa el diputado Asbun en esta solicitud, solicitando desde ya que el recurso de apelación deducido sea rechazado en toda y cada una de sus partes y que en consecuencia, con el mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que obran en el expediente respectivo y con lo que a continuación expondré, el fallo dictado con fecha 11 de diciembre de 2015 por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago sea confirmado por esta excelentísima Corte Suprema. Respecto al tema de legitimación activa, tratando de seguir el mismo orden con el cual se ha expresado, digamos, y con el cual ha expuesto los hechos el abogado de la parte apelante, del diputado Asbun, la verdad es que, bueno, en primer lugar nosotros no compartimos ese criterio. Fue una presentación que ellos hicieron en su oportunidad. Sin embargo, creemos que ellos cometen algunas bastantes erróneas interpretaciones, no solamente del derecho, sino que de los hechos. De partida, el artículo 108 establece un orden de prelación respecto a quién es víctima y quién es el ofendido, en definitiva. Y en este caso, este orden de prelación es aplicable a todo delitos, no solamente a los delitos de acción penal pública, sino que también a los delitos de acción penal mixta, digamos, previa instancia particular, y también a los delitos de acción penal privada. En el caso en particular, efectivamente, los dichos que a nuestro juicio constituirían y configurarían los delitos de injuria y calumnia fueron realizados por el diputado Asbun el día 14 de junio, lo cual conllevó que esta parte decidiera presentar e interponer una querella criminal por el delito de injuria y calumnia ante el octavo juzgado de garantía de Santiago con fecha 2 de julio y posteriormente con fecha 14 de julio se interpusiera la solicitud de desafuero ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Precisamente me quiero detener en ese punto respecto al tema de la falta de legitimación activa. En varias partes la contraparte ha señalado el tema de que durante la tramitación de la querella y ha hablado también del tema de la admisibilidad de la querella, ha actuado el padre de Rodrigo Avilés, que es don Félix Avilés, que se encuentra presente en esta sala, y no Rodrigo Avilés, quien podríamos entrar a suponer supuestamente que se encontraba, digamos, no en condiciones, digamos, de poder él ejercer las acciones. La verdad es que la querella no está declarada admisible. Lo que exige la norma es que la querella esté interpuesta solamente. Y en este caso, actualmente, hoy en día, la querella por injurias y calumnias se encuentra interpuesta ante el octavo juzgado de garantía y su tramitación está suspendida. Es una querella que no ha empezado a ser tramitada.
y por lo tanto que tampoco ha sido declarada admisible. En consecuencia, nos parece que no es posible decir que el padre de Rodrigo, ante el evento que él no estuviera activamente legitimado, digamos, para actuar, en este momento estuviera incumpliendo la norma y que esta querella durante su tramitación se estuviera ejerciendo, digamos, con alguien que interpuso sin estar facultado por ley para hacerlo. A nuestro entender, eso además estaría subsanado con las presentaciones que se hicieron tanto ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago el día 27 de enero pasado, como la presentación hecha ante esta excelentísima Corte con igual fecha, en la cual también se acompañó copia del escrito. ¿En qué consiste lo siguiente? Yo no sé, la verdad, de dónde salen las fechas que señala la contraparte respecto a las altas médicas de Rodrigo Avilés. Quisiera hacer un pequeño resumen cronológico. 21 de mayo ocurren los accidentes, los hechos digamos, no es un accidente lamentablemente, pero ocurren los hechos en Valparaíso, los cuales en virtud de las manifestaciones estudiantiles, con ocasión del discurso de la Presidenta de la República en el Congreso, resulta seriamente herido Rodrigo Avilés, quien permaneció por más de 20 días en estado de coma. Posteriormente, una vez que salió del coma, pudo ser trasladado a Santiago, donde permaneció hasta aproximadamente fines de agosto, internado en la unidad de tratamientos intensivos del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. Posteriormente, lo que a él se le da es el alta hospitalaria, no alta médica. El alta hospitalaria es irse a su casa a tomar reposo y a mantener reposo absoluto, estando impedido de reasumir cualquier función, llámese sus estudios, sus actividades diarias, etc. Y además comenzar todo un tratamiento de rehabilitación neuropsicológica y de toda índole, porque efectivamente las lesiones son de carácter actualmente grave, pero evidentemente va a quedar con secuelas permanentes. Rodrigo, a causa de esto, perdió 1/3 del cráneo, lo cual originó que a mitad de septiembre de este año debió necesariamente ser internado nuevamente en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y debió practicarse una craneoplastía, que es en definitiva implantarle una placa de titanio que aborda prácticamente 1/3 de su cráneo, que es lo que perdió a causa justamente de desafortunados hechos ocurridos en Valparaíso. Posteriormente, Rodrigo es enviado el día 10 de octubre a su domicilio nuevamente a recuperarse. Pero también es bueno recordar que también, de la misma manera como la otra parte y como la prensa y todo el mundo se entera, con fecha 29 de diciembre, Rodrigo debió ser internado nuevamente en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, sufriendo convulsiones, mareos, etc. Posteriormente, el día 30 fue enviado a su domicilio, el día 31 de diciembre reingresado. Entonces, el tema es el siguiente. Además, nosotros acompañamos acá el día 27 de enero, vino Rodrigo Avilés ante esta excelentísima Corte y decidimos finalmente en que él, a pesar de que su estado de salud aún no se encuentra, digamos, en un estado, digamos, que podríamos llamar de alta, como insiste la parte... la contraparte, digamos, Rodrigo hoy en día todavía se encuentra convaleciente y en tratamiento, y tanto así que se acompañó una copia de un certificado emitido por la doctora Marcela Tenorio, que es la jefa del Servicio de Neuropsicología del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de Red Salud Christus, Hospital Clínico de la Universidad Católica. Toda vez que incluso los exámenes del servicio médico legal para determinar la gravedad de las lesiones debieron ser suspendidos a fines del mes de diciembre por expresa prohibición de los médicos tratantes, quienes solicitaron al Ministerio Público, en este caso al fiscal jefe de la Fiscalía Local de Valparaíso, don Cristian Andrade, que dicho examen a lo menos se esperen 3 meses más, toda vez que aún Rodrigo se encuentra en proceso de recuperación, de rehabilitación. Dicho esto, vuelvo a insistir, a ver, la legitimación activa a nosotros nos parece que no concurre la falta de ella, toda vez que consideramos que conformidad con el artículo 108, letra B, y tal como lo consideró finalmente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, es efectivamente, digamos, concurre en virtud del artículo 108, letra B, la legitimación activa, y el padre Félix Avilés es una persona que está legalmente facultada y habilitada. Sin embargo, de haber algún error y efectivamente existir una falta de legitimación activa, nosotros estimamos que con los escritos presentados, tanto en el 8º Juzgado de Garantía
en la querella por injurias y calumnias, con fecha 27 de enero, como en el escrito presentado ante esta excelentísima Corte, se encuentra subsanado, ya que además en ambos casos Rodrigo no solamente se hace parte como querellante y en este caso como solicitante del desafuero, sino que ratifica todo lo obrado por su padre, en ambas causas, digamos, tanto la solicitud de desafuero como la querella por injuria y calumnia en lo que ya hemos recorrido, digamos, hasta el momento. Ahora bien, con respecto al fondo del asunto, a mí me gustaría recordar un poco las palabras precisas del diputado Asbun. El diputado Asbun se pronunció con fecha 14 de junio y fue bien directo y me parece que no da lugar a error. Y en ese sentido fue así como la ilustrísima Corte lo entendió. El diputado Asbun dijo que Michelle Bachelet sea capaz de saludar al padre de un encapuchado que minutos antes había estado cometiendo desórdenes, saqueando locales comerciales y que posteriormente sufre un accidente, una caída, eso demuestra que con esto Michelle Bachelet está criminalizando la acción policial y demuestra que los delincuentes en este país tienen más derechos que las propias policías. Esas son las frases textuales del diputado Asbun. Nadie lo ha sacado de contexto. El diputado Asbun efectivamente ha reconocido que estos dichos los dijo en el contexto de que él estaba criticando el actuar de la Presidenta de la República, pero instrumentalizó a una persona que estaba en estado de coma. Lo trató de delincuente, de saqueador, de encapuchado, de que estaba cometiendo desórdenes, que minutos antes había estado saqueando locales comerciales y además califica los hechos ocurridos a él como un accidente. Su señoría excelentísima, al único padre que nosotros hemos visto en este tiempo que Michelle Bachelet ha saludado en público fue días después en La Moneda con ocasión de una reunión en que Félix Avilés se encontraba en una reunión con el ministro Burgos, ministro de Interior, y se encuentra en el Patio de los Naranjos con la Presidenta de la República. La Presidenta se acerca en un acto humanitario, quizás como madre, y lo saluda en presencia de toda la prensa. El contexto es absolutamente claro, sabemos perfectamente a quién se estaba refiriendo el diputado Asbun. Por otro lado, señoría ilustrísima, excelentísima señoría, es bastante importante considerar que días antes él ya había estado cuestionando el actuar y decía, yo me pregunto, ¿qué hace un joven ahí? ¿Por qué recibe un golpe en un chorro? La gente no se queda después de los desmanes que hace divirtiéndose en un lugar así. Algo estaba haciendo, sobre todo si habían saqueos. Ya había esbozado algunos comentarios en contra de Rodrigo Avilés, el diputado Asbun. Cabe hacer presente, además, su excelentísima señoría, que con fecha 2 de julio, cuando se presente, se interpone ante el octavo juzgado de garantía la querella criminal por injurias y calumnias, el diputado Asbun, al ser preguntado, interrogado por la prensa acerca de cuál es su parecer respecto a esto, dijo, si lo que el padre de Rodrigo Avilés quiere con esto es amedrentarme, no lo va a conseguir. Estoy feliz que se hayan querellado. Tanto el padre de Rodrigo Avilés como este abogado señaló ante los medios de prensa que tanto la familia de Rodrigo Avilés, como evidentemente quien les habla, nos conformábamos única y exclusivamente con que el diputado Asbun pidiera disculpas públicas. Y con eso estábamos en condiciones de haber dado por terminado y zanjado este asunto. Sin embargo, la soberbia del diputado es bastante más grande, porque él se mantuvo hasta el último instante en sus palabras. Ahora, él insiste en que la Presidenta criminaliza la acción policial. Acá hay bastantes personas injuriadas, lamentablemente, porque resulta que durante todo el periodo en que Rodrigo Avilés estuvo internado de gravedad, no solamente fue visitado en 2 oportunidades por la Presidenta de la República, fue visitado por el Ministro del Interior, por el Subsecretario del Interior, por varios otros ministros, la Ministra de Salud, por el Cardenal Esati, intendentes, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores. Entonces, bajo el criterio del diputado Asbun, en que la Presidenta Bachelet, por saludar al padre de Rodrigo Avilés, está criminalizando la acción policial, tendríamos que concluir, lamentablemente, que en este país estamos llenos de autoridades civiles y eclesiásticas corruptas. Porque lamentablemente eso es lo que está dando a entender.
porque efectivamente Rodrigo ha sido visitado por mucha gente y autoridades no solamente de este país, sino que también extranjeras. Entonces, acá hay un tema también. Él ha señalado, el diputado Abun ha sido bastante enfático en insistir ahora en su inocencia, pero hasta el día de hoy ha sido incapaz de pedir disculpas. Nunca ha sido capaz de decir, lamento lo dicho, por último, de no reconocer. Podría perfectamente haber dicho, yo nunca pretendí, como lo ha dicho, nunca pretendí injuriar o calumniar a Rodrigo Avelé. Le faltó la segunda parte. La segunda parte es pedir disculpas y decir, pero si lo hice, pido las disculpas del caso. Además, él ha sido constante, sobre todo en sus últimas declaraciones, en decir que esto es un juicio político, y lo ha dicho ante todos los medios de prensa, que esto es un juicio político. Esto fue avalado también por la diputada Hoffman, que como presidenta de la banca insistió en que el afán que había detrás de esto era quitarle un voto a la Unión Demócrata Independiente dentro del Parlamento. ¿Qué están tratando de decir con esto? Su señoría excelentísima, ¿están tratando de decir que acá hay una confabulación del Ejecutivo? ¿Con quién? ¿Con el Poder Judicial? ¿Para quitarles un cupo? ¿Para quitarles un voto dentro del Parlamento? Me parece que es tremendamente grave. En esa oportunidad, al ser consultada, la diputada Hoffman no quiso dar ninguna declaración y el vicepresidente de la UDI y otros parlamentarios se desdijeron. Dijeron que la diputada Hoffman había hablado a título personal, con el calor del momento, que había improvisado, que ella en realidad no representaba, digamos, el pensamiento de la Unión Demócrata Independiente. Pero ahora, con posterioridad a haberse conocido el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, acá hay dos temas que me parecen relevantemente graves. Uno, insiste el diputado Abun, y esto está grabado en una entrevista extensa que dio en CNN, en que insiste que esto es un juicio político. Y además insiste en que es un juicio político con el cual lo único que se pretende es coartarle su libertad de expresión como derecho absoluto que él tiene. O sea, estaríamos hablando de que en definitiva dentro de los derechos y garantías constitucionales existen supremacía que nosotros no conocíamos hasta el momento, y que el derecho a la honra de las personas está por debajo de la libertad de expresión de los parlamentarios o de quien sea. Nosotros no compartimos ese criterio y entendemos que la Corte de Apelaciones de Santiago así también lo entendió. El diputado Abun no habló de robar, habló de saquear locales comerciales. La Corte de Apelaciones de Santiago ha entendido que se configuraría entonces el artículo 442 del Código Penal, que sería robo con fuerza en lugar no habitado o no destinado a la habitación, y cuando habla que estuvo participando en desórdenes, se refiere obviamente al delito de desórdenes del artículo 269 del Código Penal. Finalmente, para cerrar este alegato, me gustaría señalar un par de aspectos más, señoría excelentísima. En primer lugar, el fuero, y en ese sentido nosotros compartimos el criterio que lo ha sostenido el ministro Muñoz Gajardo en sus declaraciones, en su discurso del día 2 de marzo del año 2015, la institución del fuero es una institución que debiese ser derogada y debiese suprimirse, porque se ha hecho un uso y un abuso de ella, y porque las autoridades deben enfrentar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos a la justicia, y deben hacerse responsables. Es lamentable, como hemos visto en estos últimos meses, como uno tras otro, distintos parlamentarios han estado cayendo en distintos hechos, y quizás el fuero es el gran mal que han tenido, porque han entendido mal el fuero como un concepto de inmunidad y en consecuencia de impunidad. El fuero no puede ser un privilegio que tengan ciertas autoridades y que les permita hacer y decir o no decir lo que quieran, cuando quieran, y sin tener ninguna limitación como el resto de los ciudadanos. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, y ellos además deben ser ejemplos de probidad. Ejemplo de probidad en su actuar. El diputado Abun ha transgredido todos esos derechos y lamentablemente ha continuado y ha perseverado en ello hasta el día de hoy, porque él lo único que ha dicho es: yo voy a demostrar mi inocencia. En consecuencia, lo que nosotros solicitamos a su excelentísima señoría es que tenga bien confirmar en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada con fecha de 11 de diciembre de 2015 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y que en consecuencia, tal como lo ha señalado el diputado Abun, enfrente la justicia y demuestre su inocencia. Porque además, la apreciación que ha hecho la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago es una primera fase
Porque es evidente, tiene que hacer un análisis no solamente formal, sino que también de fondo, para ver si evidentemente se justifica o no el desafuero. Pero donde se va a debatir si efectivamente concurren o no y se configuran los tipos penales de injuria y calumnias graves, tiene que ser ante el juzgado de garantía competente. Y si el diputado quiso llegar a estas instancias, entonces solicito a su excelentísima señoría que nos permita llegar a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Tiene una réplica de hasta 5 minutos, señor abogado. Gracias, señor presidente. Mi primera réplica dice relación con la pertinencia procesal del asunto, que es la línea central del debate que nos convoca en el estrado, excelentísimas señorías. El artículo 108 del Código Procesal dice claramente que la víctima es el ofendido por el delito. El ofendido es el titular del bien jurídico, esto es, el del honor que dice ser ofendido por la norma o por la acción. Razón y origen de esa misma redacción está en la ordenanza procesal alemana y en la austriaca. Los antecedentes están en la redacción del Código Procesal Penal y esta excelentísima Corte lo ha reiterado en más de alguna oportunidad. En consecuencia, no se puede trastocar aquel concepto y generar uno ad hoc. En el caso de la prelación que señalan las normas pertinentes del mismo artículo, excelentísimas señorías, estas son excluyentes y evidentemente establecen una prelación. Y cuando el ofendido, esto es el titular del bien jurídico, no puede o no quiere accionar, la ley establece un mecanismo que en este caso ha quedado en evidencia, no se ha sido respetado. Respecto del fondo, excelentísima señoría, mi segunda réplica dice relación con el mérito del asunto. Ser soberbio efectivamente puede ser muy feo, irreprochable éticamente. Sin embargo, la soberbia no es la materia del juicio. Birbaum, en 1824, en el texto clásico a propósito de la delimitación del bien jurídico, ya dejó establecido que las cuestiones éticas, morales o aquellas otras que puedan generarnos reprobación en áreas fuera de lo jurídico deben quedar resueltas en su mérito en los ámbitos normativos que corresponde. Pero no se puede pedir a su señoría excelentísima, a nuestro modesto juicio, un juicio ético de reproche en esas materias, sino al menos la autorización para un asunto penal. Pues bien, bajo ese punto de vista, entonces, excelentísimas señorías, mi colega ha dicho brevemente que el único que se ha sentido ofendido por los dichos del señor Asbun es el padre de la víctima, don Rodrigo Avilés, y tardíamente sumándose a lo que dice su padre, usando un solo elemento de interpretación de los dichos, esto es que transformándolos y sumando lo que dijo Asbun respecto de lo que el público sabría en ese encuentro casual de la señora Presidenta de la República con el colega Avilés, su padre, en el patio de Naranjo en La Moneda, todo aquel observador imparcial y razonable debía llegar, si no a llegar a la conclusión de que los primeros dichos están señalados única y exclusivamente en razón del segundo. Eso es lo que muy conocidamente también su señoría excelentísima ha dicho en varias oportunidades, es la teoría de los actos positivos, o sea, llenar los huecos del espacio con el conocimiento público para terminar tejiendo un tercer texto. Esto no es aplicable en este caso, porque el colectivo simplemente no tuvo por única y exclusiva persona injuriada o determinada a don Rodrigo Avilés, quien tampoco estuvo así en la intención y en la acción del diputado Asbun. Por esas razones reitero nuestros planteamientos, excelentísimas señorías. Gracias, señor abogado. Su tiempo, señor abogado. Gracias a su excelentísima señoría. Muy breve. La verdad es que nosotros creemos que el diputado, lamentablemente, a pesar de todos los malos momentos que ha vivido y a pesar de todo lo que ha significado este proceso, persevera en su actuar respecto de otras personas y en los mismos términos. Y si eso no son injurias y calumnias, eso ya no sé cómo interpretarlo. El día de ayer el diputado declaró ante un diario, El Mostrador, que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, ella defiende a los encapuchados, defiende a los delincuentes, defiende a los subversivos. Quiero hacer presente que la querella criminal por los delitos de lesiones graves, gravísimas, por delitos de obstrucción a la justicia y otros delitos más que se está llevando ante el juzgado de garantía de Valparaíso y están siendo investigados por la Fiscalía Local de Valparaíso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se hizo parte como querellante. El día de ayer el diputado Asbun no mencionó a Rodrigo Avilés, pero es curioso que el diputado utiliza siempre las mismas palabras: encapuchado, subversivo, delincuente. El acto de soberbia efectivamente no es un delito, pero el contexto en que esta parte ha señalado la soberbia del diputado dice relación con su incapacidad para pedir disculpas. Y me parece, y nos parece, que, insisto, los parlamentarios, justamente porque se deben a su electorado, deben dedicarse a su labor legislativa y no a estar actuando constantemente como opinólogos respecto
al acontecer no solamente político y legislativo, sino que a todo el acontecer nacional. El diputado Abun acá opina de todo, pero acá, bueno, no es atingente a nosotros. Lo atingente es lo que dijo respecto a Rodrigo Avilés. No mencionó a Rodrigo Avilés, pero es tan claro y es tan evidente que él mismo lo reconoce indirectamente cuando finalmente dice: yo nunca quise injuriar al señor Avilés. Pero evidentemente es cosa de sumar 2 más 2. O sea, evidentemente, si él está hablando de la Presidenta de la República, pero utilizó como carne de cañón a Rodrigo Avilés y a su padre. Es todo cuanto puedo señalar, Su Excelentísima, señor. Muchas gracias, señores abogados. El tribunal va a entrar a deliberar sobre la cuestión y en unos momentos más va a comunicar alguna decisión sobre el tema. Se suspende, mientras tanto, la audiencia. Gracias, señoría.